Amén. Entonces vamos a empezar con una oración, pidiendo a nuestro Padre que nos ilumine, ¿no? Y nos capacite para esta clase de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu infinita bondad sobre cada uno de nosotros, tus infinitas misericordias se han extendido sobre nosotros. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, úsanos, Señor, poderosamente para hablar a los corazones el día de hoy. Señor, que tu palabra sea expuesta, Señor, com fidelidade, ó Deus, e que compreendamos qual é tu voluntade para cada um de nós outros. Bendice, Senhor, os alunos, as alunas que já estão aqui, os que todavía van a llegar, os que van a ver esta gravação. Bendícenos, Senhor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanas. Como ustedes já sabem, nuestro CPMA, ¿no? Curso de Preparación Misionera de la Alianza de Brasil. Es un curso que se enfoca a traer herramientas para que las iglesias, ¿no? Puedan mejor servir a Dios, puedan servir a Dios con excelencia y intentamos eso, ¿no? Esta es nuestra lucha, traer herramientas para cada uno de los hermanos, ¿no? Para que puedan así ejercer la gran comisión juntamente con sus iglesias locales. Y pues hoy vamos a estar hablando sobre el cuidado, ¿no? Cuidados al compartir la palabra de Dios. Aqui nós outros não estamos hablando, digamos, com novos cristianos, não? Al contrário, não há pastores aqui estudando com nós outros, graças a Deus. E quero partir quero suponer, não? E estou seguro que todos nós outros que aqui estamos temos este hábito de compartilhar a palavra de Deus. E não se trata apenas de compartilhar a palavra de Deus. Há que ter alguns cuidados. Porque não é de qualquer modo, não de qualquer maneira que se comparte a palavra de Deus. Há algumas questões que nós outros devemos levar em consideração, ter cuidado. E é justamente sobre isso o que eu quero falar el dia de hoje. Por exemplo, primeiro método, não? Primeiro cuidado que devemos ter é que não podemos ser como os amigos de Job. Não podemos evangelizar como os amigos de Job. Que uma forma, não, que os amigos de Job chegaram hasta ele para compartilhar a palavra, foi uma mala forma, verdade? Um problema frequente em la evangelização é a mala interpretação de la gracia de Deus. Ou seja, se nós outros queremos compartilhar a palavra de Deus, se nós outros queremos compartilhar o evangelho, devemos ter em conta a graça de Deus. Não podemos querer evangelizar sem a graça. Não podemos trazer uma evangelização, uma predicação sem graça. Há que ter a graça de Deus. Vemos aqui na história de Job que os amigos de Job não haviam que culpar a Job por su dolor. Ou seja, Job, se tu estás assim, é por tu pecado. Mejor confessa tu pecado de uma vez. Job confessa lo que hiciste mal para que Deus te perdone. Ou seja, os amigos de Job já davam por hecho, não? Que o que ele tinha ou a situação que ele estava passando era fruto, não, de seu pecado. Em la evangelização, devemos abraçar o fruto de la graça e não solo o pecado em si. Ou seja, não podemos nós outros levar em conta solamente o pecado, porque o evangelho é dividido em algumas rabanadas, verdade? Como podemos dividir o evangelho? Quero escuchar a ustedes. Se ustedes pudieran dividir
las partes del Evangelio, ¿en cuántas partes dividirían ustedes? ¿Cuáles son las partes que componen el Evangelio? El Evangelio completo, del principio al fin, ¿qué es? ¿Alguien me podría decir cuáles son las divisiones del Evangelio? Misericordia, ¿Sí? ¿Qué más? En el Evangelio tiene misericordia, amén. Pero, pero hay más. ¿Alguien se amor, arriesga? Misericordia, amor. perdón. Sí. Mira, esta es una rabanada del Evangelio. No se escucha muy bien, hermanito. ¿No se escucha? Se escucha y ya se bajó mucho el volumen. Ok. Yo ya le subí a mi teléfono, pero no es aquí. ¿Y los demás? No sé si la hermanita Josefina escuche bien. ¿Se Yo escucha bien? sí estoy escuchando bien, hermano. Yo sí tengo Entonces sí. deje ver yo. Ok. ¿Qué más podemos caracterizar como el Evangelio? Misericordia, amor, perdón. ¿Qué más tenemos, pastora Josefina? No, hermano, lo escucho, lo escucho. Si ¿Sí usted me me escu- pregunta directo, me bloquea totalmente. Ok. Ok. El Evangelio se divide de modo completo, básicamente así, hermanos. Mire, el problema, ¿cuál es el problema del ser humano? El pecado, ¿sí? El problema es el pecado. Hermanos, denme un minuto. Espérenme. El problema del ser humano es el pecado. Entonces, digamos que la primera rabanada del Evangelio es el pecado. Número 2, segunda rabanada del Evangelio, el efecto del pecado. El problema es el pecado. ¿Cuál es el efecto del pecado? La muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Es lo que nosotros ya sabemos. Número 3. Primero el pecado. Segundo, la paga del pecado, no las consecuencias del pecado. Número 3, la muerte, ¿no? Y subsecuente, el juicio final. O sea, hay un pecado, hay una consecuencia, hay un juicio final y hay, después del juicio final, que una consecuencia eterna o una bendición eterna. ¿Cuál es la consecuencia eterna? El infierno. ¿Y cuál es la bendición eterna? El cielo. Y ahí, la última rabanada, digamos, ¿cuál es lo que viene? Pues las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El perdón, la gracia, la misericordia. Básicamente el evangelio completo es así. Un problema y una solución. ¿Cuál es el problema? El pecado. ¿Cuál es la solución? Cristo Jesús, que perdona el pecado. Y nosotros, al evangelizar, debemos, hermanos, entregar el evangelio completo. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos? Entregar el evangelio completo con todas sus rabanadas. No podemos dar solo una parte del evangelio. Por ejemplo, hay pastores que son muy intensos, ¿no? Y predica puro arrepentimiento de pecado, arrepiéntase. Y las primeras rabanadas, ¿no? Apresentan solo una parte, digamos así. Apresenta la pura consecuencia del pecado, ¿no? Digamos. Apresentan solo una parte. Hay otros, ¿no? Que predican solo el amor. ¿Y cómo ven estos extremos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos causar cuando no entregamos las dos partes, cuando no entregamos el evangelio completo con todas sus rabanadas?
¿Qué es lo que podemos causar en uno? En los oyentes, ¿no? En la gente que nos escucha. Podemos causar una confusión, podemos causar una mala comprensión, podemos causar una dilución del evangelio. Yo pregunto, ¿los amigos de Job llegaron con el evangelio completo o con qué llegaron los amigos de Job? Con una mala disolución, ¿no? Con solo una parte, con la ira de Dios, no arrepiéntete, ¿sí o no? Ujú. Llegaron con una sola parte. Y cada vez que yo llego con una sola parte del evangelio, yo no seré efectivo en mi evangelización. Y Dios me llama a ser fiel en la predicación. ¿Y cómo ser fiel en la evangelización? Entregando el evangelio completo. Es así de sencillo. En la evangelización debemos abrazar el fruto de la gracia y no solo el pecado en sí. O sea, sí hay que denunciar el pecado, hay que predicar contra el pecado, sí, debemos predicar contra el pecado, debemos anunciar las buenas nuevas, pero completo. Presentamos el problema y la solución. Presentamos la dificultad y la solicitud y la solución. ¿Cuál es el problema? Pecado. La solución, Cristo. Es así. Vamos a seguir. Algunos cuidados, ¿no?, que debemos tener en la evangelización. Primeiro cuidado que devemos ter, juzgar sem considerar a zona celestial. Foi, hermanos, exatamente o que os amigos de Job hicieron. Os amigos de Job estavam juzgando todo horizontal, todo lo que passava solo en este mundo, e não levaram em consideração a zona celestial, a zona vertical. Ou seja, la evangelización es completamente espiritual, hermanos. Y debemos llevar en consideración las cosas espirituales. Debemos llevar en consideración el discernimiento de espíritus. Debemos llevar en consideración, pues, el propósito de Dios. Y los amigos de Job no llevaron eso en consideración. Los amigos de Job solo estaban en el plano natural de las cosas. Los amigos de Job estaban viendo solo una parte, una cara de la moneda. No estaban viendo las dos caras de la moneda. ¿Y qué es lo que sucede cuando no miramos las cosas con la realidad de Dios? Confusión. Problema, mala interpretación. Y que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a no equivocarnos así, a juzgar el evangelio, a juzgar pues la situación con los ojos de Dios, viendo como Jesús ve. ¿Sí me estoy dando a entender? Amén. 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 La escena que vieron los amigos de Job revela exactamente lo contrario de la realidad. O sea, Job pensaba, Dios pensaba de una manera y los evangelistas ahí, ¿no? Los predicadores, los que estaban evangelizando a Job, los que estaban trayendo la palabra a Job, pensaban de otra manera. Pensaban todo lo contrario. Y mire el problema de un evangelista, de un pastor, una pastora, un predicador, hacer todo lo contrario que Dios interpreta, hacer todo lo contrario que Dios ve, hacer todo lo contrario de lo que Dios quiere.
Era así que estaba los amigos de Job. El panorama que ellos veían era exactamente todo lo contrario de lo que Dios quería. Un evangelista, hermanos, puede hacer más daño que Satanás. ¿Cómo ven ustedes esta expresión? Que un evangelista puede hacer más daño que Satanás. ¿Es cierto o falso? Sí, cierto. ¿Por qué, pastor? Porque a veces nuestro comportamiento o nos ponemos en un sitio de Dios para juzgar, ¿no? Lo que nuestros ojos ven o escuchamos. Y a veces juzgamos, ¿no? Sí. Yo tengo una experiencia hace mucho tiempo, pastor. No sé si hay tiempo. Sí. Fuimos a ver a una persona que estuvo trabajando en la vida galante y llegamos y mi compañera empezó a decirle que la enfermedad que ella estaba viviendo era porque ella andaba en los caminos de Satanás y porque todo lo que había hecho y porque no se había casado y bueno, muchas cosas. A mí no me pareció bien ese evangelismo, ¿no? Entonces le dije que no era de esa manera y con estrategias pude callarla y ya le implanté que el Señor le amaba y que habíamos ido porque el Señor tenía algo para con ella. Entonces ahí como que entra esto, ¿no? Lo que usted está hablando. Sí. Puede ser y puede no ser. Por ejemplo, hay evangelistas que les encanta evangelizar enfermos para decir exactamente eso. No fue por tu pecado. Como los amigos de Job. Y a Ajá. veces no. O sea, ¿por qué Job se enfermó? ¿Por qué Job? ¿Cuál fue el pecado de Job? ¿Qué andaba haciendo mal? Nada, al contrario, él sí es pecador, ¿no? Porque todos los seres humanos somos pecadores. Pero Dios da testimonio de Job a Satanás. Que dice Dios, has visto mi siervo Job. Y ahí que dice la Biblia, Dios hablando de Job, es un Recto, hombre recto. íntegro, temeroso de Dios y que se aparta del mal. Dios da testimonio de Job y ahí los amigos de Job llegan con otro panorama. O sea, infelizmente, hermanos, lo que dicta nuestros evangelismos, infelizmente, son a veces nuestros ojos carnales. O sea, hay predicadores que se enteran que su oyente es pobre, tiene dificultad financiera, el evangelismo ya es de una forma. Si el predicador ahí se entera que su oyente engaña a su esposa, su evangelismo ya es de otra forma. Si el predicador entiende o se entera que, que su oyente pues es rico, tiene mucho dinero, probablemente, dependiendo de quién sea, no estoy generalizando, ¿verdad? Pero hay muchos que ya cambian su forma de evangelizar. E aí eu pergunto, quantos tipos de evangelhos há? Solo um. Solo há um tipo de evangelho para todos. E que tipo de evangelho devemos predicar? Para os ricos, para os pobres, para os adúlteros, para as prostitutas, para um solo. Um solo evangelho. Não podemos, hermanos, nós outros diluir o evangelho. Porque se diluímos o evangelho, hacemos mais dano que Satanás. Não se pode diluir o evangelho. Los amigos de Job se envolvieron en una percepción demoníaca, psicológica, deturpada, un engaño. ¿Por qué los amigos de Job entraron en este engaño? Porque se dejaron llevar por su vista, se dejaron llevar por las apariencias. Y hermanos, en el nombre de Jesús, si queremos ser efectivos en cumplir la gran comisión
No podemos dejarnos llevar por las apariencias. Un evangelista puede hacer más daño que Satanás si diluye el evangelio, si no entrega el evangelio completo, hermanos. Nuestro llamado es para entregar el evangelio completo. Número 5. Fue, hermanos, usando la ley de Dios, que las autoridades judías reunieron las más terribles fuerzas satánicas para matar a Jesús. No nos olvidemos, los líderes religiosos, las autoridades judaicas, usaban ¿qué? La ley. Usaron ¿qué? La Biblia para matar a Jesús. Pregunto, los amigos de Job estaban usando qué, hermanos? ¿Qué era lo que los amigos de Job estaban usando para condenarlo, para acusarlo? ¿Qué era, hermanos? La palabra. Estaban usando la palabra de Dios. Y se puede hacer cosas buenas, pero también se puede hacer cosas malas usando la palabra de Dios. Y el llamado de Dios para nosotros, como evangelistas, adivina qué? Es de predicar la palabra de modo fiel, entregando el evangelio completo, hablando del pecado, del problema del pecado y de la solución del pecado. Vemos aquí en sexto lugar, ahí número 6, el hambre de hacer las cosas bien se convirtió en una compulsión satánica en la vida de los amigos de Job. O sea, los amigos de Job tenían buenas intenciones. ¿Cuál eran sus intenciones? Que Job agradara a Dios, que Job confesara a Dios, que Job confesara, fuera sincero, honesto con su pecado. Estas eran las intenciones de los amigos de Job. Pero en el corazón de los amigos de Job se apoderó Satanás. En el corazón de los amigos de Job generó una compulsión, ¿sabe? Ellos querían las cosas bien, pero no podían no contenerse con la perspectiva de Dios, con la visión de Dios. Y acabaron tomando um papel, não, involucrando-se com os anhelos, com os desejos de Satanás. Número 7, uno de los sueños más grandes de Satanás es diluir el evangelio y presentar otro tipo de camino, otro tipo de salvación, incluso entre los cristianos. A lo mejor Satanás no poderia, de repente, não sei, extinguir, não? Destruir a Bíblia em todo o mundo, porque seria muito complicado, não? Hoje podemos ter Bíblia em nossos teléfonos, podemos ter Bíblia em físico, podemos ter Bíblia em áudio, podemos, não sei, ver as películas bíblicas, não? A história bíblica. O sea, hay miles de formas de tener la Biblia. Hoy podemos poner la Biblia en una memoria, en nuestra computadora. O sea, sería difícil Satanás destruir todas las posibilidades de nosotros tener una Biblia, ¿verdad? Pero más sencillo para Satanás, que es diluir, mezclar la verdad de Dios con su verdad, mejor, con su mentira. Que dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre sino por mí. Jesús es el único camino, pero Satanás llega
y dice, mira, Jesús es el camino, pero también hay este otro camino. Y empieza a presentarnos otros caminos, otras perspectivas, otras posibilidades de salvación. Empieza a diluir la verdad de Dios. Así fue en el jardín, en el huerto del Edén. Así empezó, ¿no? ¿Cómo fue que empezó el pecado en el mundo? Con Satanás diluindo la verdad de Dios. Que dijo Dios, si comes de este árbol, el fruto del árbol del conocimiento del mal, del bien y del mal, ciertamente morirás. Ahí llegó Satanás y que dijo, no, pero si comes vas a ser como Dios, si comes vas a tener conocimiento del... O sea, diluindo lo que Dios dijo. Mezclando, ¿no? Confundindo la verdad clara, simple y sencilla de Dios. Si comeres, ciertamente morirás. Punto. Comas de todo, menos esta. Pero Satanás dijo, no, pero tú puedes comer, pero podemos cambiar aquí, podemos pensar afuera de la caja, ¿no? Podemos tener otras perspectivas, otras visiones. Este es el cuidado que nosotros como predicadores, como evangelistas, debemos tener. Entregar el evangelio completo, sin diluir. Completo. El evangelio tiene principio, medio y fin. El principio es el pecado. El principio es el hombre está alejado de Dios. Habrá pues una salvación eterna y una condenación eterna. Habrá un juicio final. Mala noticia, ¿no? Del evangelio es esto. Pero la buena noticia, hubo un Cristo que vino a esta tierra, murió, padeció en nuestro favor, se sacrificó en la cruz del Calvario, dio su vida para nosotros y todo aquel que en él cree no se va a perder, tendrá vida eterna. Eso es el evangelio completo. ¿Algún comentario? Están muy callados ustedes hoy, hermanos. Quiero escucharlos. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Pues escucharlo, hermano, nos insta a que sigamos adelante y tomando estos consejos, ¿verdad? Porque a veces, hermano, como que dice usted, o sea, damos una parte, pero no damos la otra parte. Y el evangelio tiene que ser completo. Y para mí, hermano, estoy aprendiendo y eso me hace que, ¿verdad? Aquí en mi cabecita ahorita me empieza a alumbrar algo para sacar un tema, ¿no? Pero como ya usted nos lo está hoy exponiendo completo, Completo. porque a veces nada más damos una parte. O cargamos la mano en el juicio de Dios, o, Sí, o ponemos el puro amor de Dios. sí. Es así. Vamos a leer la Biblia. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 44 y 45. Si ustedes pueden, acompáñenme la lectura bíblica. Evangelio de Juan 8, 44 y 45. Dice la palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suya habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Jesús está haciendo aquí un contraste, ¿no? Jesús está diciendo, ustedes, su padre no es Dios. El padre de ustedes es el padre de la mentira. El padre de ustedes es aquel que está en el engaño. El padre de ustedes es un mentiroso. Ahí el versículo 45 Jesús dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Yo digo la verdad, pero ustedes prefieren las mentiras de su padre, Satanás.
Eu pergunto, há evangelistas, há predicadores, profetas, apóstolos, maestros, não sei, que estão mais influenciados em la mentira que em la verdade de Deus? ¿Sí ou não? Claro que sí. Hay predicadores pues que están influenciados, que cuyo su padre no es Dios. No es Dios. ¿Cómo ve? Jesús dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Si las mentiras de Satanás ustedes aceptan, pero la verdad no me creéis. Es lo que Jesús nos dice, hermanos. Número 8. Segundo libro de Corintios, capítulo de número 11. Segundo Coríntios 11, 14. ¿Alguien puede leer, por favor? Segundo libro de Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Gracias, pastora. Mire, ¿qué dice la Biblia? Satanás se disfraza en ángel de luz. O sea, Satanás es experto en disfrazar incluso el evangelio. Satanás es experto en disfrazar incluso, hermanos, el evangelio. Y hay que tener mucho cuidado, porque Satanás es mucho más sabio que nosotros. Satanás es un ser maligno y dice que él se puede disfrazar en un ángel de luz. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros? Tener el cuidado, tener la precaución, ¿no? De no ser engañados, de nunca jamás diluir el evangelio. Aí, todavia, no capítulo 11 do segundo livro de Coríntios, capítulo, agora, versículo 3. Alguém pode ler? Versículo 3. Primera de Corintios, ¿qué, hermano? 11, segunda Coríntios 11, 3. Segunda Coríntios 11, 3. Alguém pode ler, por favor? Pero como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Gracias, hermana Cecília. Mire que está dizendo. Pablo nos está dizendo aqui que há gente que su sentido, que vuestro sentido sea de alguna manera extraviado. O sea, hay gente que tiene contacto con el evangelio, pero su sentido es extraviado con respecto a las cosas de Dios. Hermana Eloísa, ¿puede cerrar su micrófono, por favor? Hermana Eloísa, cierre su micrófono, gracias. O si va a hablar, abre su micrófono. Pero mire, hay personas que pueden perder, hermanos, el sentido de que el final del versículo 3 dice, de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuándo yo tendré una sincera fidelidad a Cristo? Quando eu entrego o evangelho completo. É assim. Como ser fiel a Cristo? Entregando o evangelho completo. Evangelistas, pastores, hermanos, predicadores,
tengamos mucho cuidado con la perversión del evangelio. Se puede perder el sentido. Podemos perder el sentido, hermanos. Que Dios nos ayude a nunca perder el sentido. Hay evangelistas, número 10 ahí, ¿no? Hay evangelistas que toman todo en consideración. Los pecados, la reputación, la situación financiera, y se olvidan de la gracia de Dios, que puede perdonar pecados. De la gracia de Dios, que puede restaurar el más vil pecador. O sea, nosotros no debemos dejarnos engañar, no podemos engañarnos solo con lo que nosotros vemos, hermanos. La gracia de Dios, el juicio de Dios y la gracia de Dios, el juicio de Dios y la misericordia de Dios siempre debe estar presentes en nuestras prédicas, en nuestras enseñanzas, en nuestros consejos. Presentamos siempre problema, solución. Hay un juez justo que va a juzgar, toda rodilla se doblará, pero este mismo juez va a llevar en consideración quién se arrepintió de sus pecados y creyó en los sacrificios de Cristo, en lo que Cristo hizo en la cruz, en la resurrección de Cristo, cambió su vida, fue transformado, fue regenerado, nació de nuevo. Es decir, les dirán, ¿no?, en aquel gran día: venid benditos de mi Padre para el reino que vos tengo preparado. Los amigos de Job se ponen en una posición surrealista, hermanos. Y este es otro punto, mire, eso es muy importante. Si nosotros, si ustedes, si nosotros queremos predicar el evangelio para las personas, no podemos, hermanos, ser, perdón con la palabra, ¿no? Pero no podemos ser hipócritas. Tenemos que ser honestos, sinceros. E, infelizmente, a veces hay predicadores, hay personas que predican el evangelio y se ponen en una posición muy elevada, hermanos, que nosotros vemos así y decimos: creo que no puedo acompañar. Creo que no puedo ser así. Por ejemplo, debemos dar lo mejor para Dios, ¿sí o no? Sí, ¿no? Dios merece nuestro mejor. Yo decía ayer en el grupo de estudio aquí que tenemos, yo les decía a los hermanos que yo escuché una vez un predicador que dijo: mire, yo tengo 20 años de cristiano y nunca llegué tarde en un culto. ¿Cómo ven eso? ¿Será que él está hablando la verdad? 20 años de cristiano y nunca se atrasó, nunca se retrasó en un culto. ¿Cómo ven ustedes? ¿Está bien? Pero sí, todos fallamos. ¿Cómo? Todos de alguna Dudoso. manera fallamos, hermano. Aún no queriendo, pero sí faltamos, ¿cómo no? Pues sí, pero yo vi este predicador, ¿no?, de una manera muy extremada, sí, poniendo en una posición muy elevada. 20 años, nunca me retrasé. Y a veces nosotros predicando, ¿no?, con la emoción, nos ponemos en una posición tan alta, que los pecadores miran y dicen: ¿sabe qué? Yo no puedo, no consigo, no alcanzo esta posición tan elevada que este predicador está diciendo. Y así estaban los amigos de Job. Yo pregunto, ¿los amigos de Job eran pecadores? ¿Sí o no? Sí, Pero ellos se pusieron en una posición que no aparentaba ser pecadores, ¿verdad? sí.
Ellos se pusieron en una posición donde, no, Job, confesa tu pecado, tú estás haciendo algo malo, confesa, Job, tú eres pecador, tú. Y hermanos, un secreto para la predicación. Nunca digamos tú, ustedes. Diga siempre nosotros. Mire la diferencia. Ustedes que me escuchan son pecadores. Ustedes que me escuchan pecan contra Dios. Mire la diferencia. Nosotros que estamos aquí somos pecadores. Nosotros que estamos aquí fallamos contra Dios. ¿Percibimos el cambio? Amén. Nosotros. Es nosotros. Pero los amigos de Job estaban matando a Job. Tú eres. Pero ellos también son. Nosotros también somos. Los amigos de Job se ponen en una posición surrealista. Algo surreal que no se puede alcanzar. Y hermanos, debemos ser más sencillos. Enténdame por el amor de Dios lo que voy a decir. Debemos ser más pecadores en el aspecto de que también fallamos. En el aspecto de que cuando estamos predicando, también decimos las cosas como son. Yo también peco contra Dios. Yo también lucho contra el pecado, así como ustedes que me escuchan. Y ahí, hermanos, vamos a tener una empatía, ¿sabe? Ahí, hermanos, vamos a tener una identificación. Los hermanos, los pecadores, la gente que nos escucha va a decir, ah, no, mira, pues el pastor, este predicador, esta pastora, este hermano, este maestro, también peca contra Dios, mire. Lucha contra sus pecados igual que yo, mire. Y ahí, pues, así se debe, hermanos, porque el evangelio completo acusa el que escucha y el que predica. El evangelio, hermanos, acusa A y B. ¿Sí me explico? ¿Algún comentario hasta ahí? Pregunta. Todo bien. Todo bien. Entonces vamos a seguir. Vemos aquí ahora que la malignidad de Eliud. Job tuvo, creo que ustedes saben, Job tuvo 4 amigos, 4. Los 3 primeros eran como si fuera gente, cristianos normales. Pero el 4º amigo de Job, llamado Eliud, era maligno y destilaba su malignidad en sus argumentos bíblicos contra Job. Hermanos, es posible usar la Biblia de una manera maligna, pecaminosa. Es posible usar la Biblia de una manera que solo agrada a Satanás. Es posible usar la Biblia de una manera mentirosa. Mire que dice ahí Job 32, versículo 2. Abra su Biblia o puede leer ahí a través de la diapositiva. ¿Alguien puede leer Job 32, 2? ¿Alguien puede leer este versículo, por favor? Vamos a intentar, hermanos, hacer la clase un poco más participativa. Job, capítulo 32, versículos 2 y 3. ¿Alguien puede leer? Entonces Eliú, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Y el versículo 3, hermana, por favor. Asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job.
Mire, mire la calidad de evangelista, de predicador, el cuarto amigo de Job, Eliud. La Biblia nos dice que él se encendió en ira contra Job. Y hay cristianos así. Hay evangelistas, predicadores así, que se enciende en ira contra, pues, el hermano, ¿no? Contra el pobre pecador. Yo pregunto, hermanos, ¿cómo Jesús trataba a los pecadores? Con amor, ¿Con amor? ¿Qué con más? amor, sí. Con sabiduría, prudencia, Sí, con Jesús justicia, entendía a la persona, ¿no? sí. Jesús los entendía, mire. Jesús, ¿qué hacía? Jesús les predicaba. Y ahora pregunto, ¿cómo Jesús trataba, con atención, a los religiosos, a los soberbios, a los mal religiosos, a los doctores de la ley? ¿Cómo Jesús trataba a ellos? ¿Alguien se acuerda? Pues los Como trataba hipócritas. duramente, Como hipócritas, de una manera dura, no firme. con firmeza, sí. ¿Por qué? Porque ellos conocían la ley, pero ellos no practicaban. Que una vez Jesús denunciando a ellos que dijo, hacer lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y no hay nada más terrible que eso. Nuestra vida, cuando nuestra vida no coincide, cuando nuestra vida no coincide con nuestras palabras, cuando nuestra vida no coincide con nuestra prédica. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Mire qué terrible, ¿no? Jesús diciendo eso, Jesús decía Sí, de alguien, ¿no? Y así estaban los evangelistas, los portadores de la palabra, los amigos de Job, así estaban. ¿Cómo estaban? De una manera hipócrita, condenando a Job, olvidándose que ellos también eran pecadores y hermanos. Un secreto poderoso en nuestros evangelismos. Si usted quiere hacer un evangelismo eficaz, no jamás olvídese de que usted también es pecador. Hace total diferencia evangelizar, teniendo en cuenta, llevando en consideración que yo también soy pecador. Aí mi evangelismo será um pouco mais blando. Mi evangelismo será um pouco mais, tendrá um pouco mais de graça, de misericórdia, de amor, porque eu me vou a involucrar, eu me vou a poner em la mesma posição. Pero, se eu quero evangelizar, se eu quero compartilhar o evangelho para outra pessoa e me pongo em um altar, em uma posição muito elevada, não me considerando também como pecador, aí eu vou a condenar a todos. Aí eu vou a ser como os amigos, como o amigo de Job, Eliud. Aí, então, Eliud, hijo de Baraquel, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Y hay cristianos así que se encienden en ira por cosas mínimas, porque se olvidan que también son pecadores. Hermanos, si nosotros recordémonos, nosotros en el nombre de Jesús, recordémonos siempre que también somos pecadores. Ahí, cuando veamos el pecado del otro, a lo mejor no nos vamos a encender en ira también. No vamos,
escandalizarnos, ¿no? Ay, Dios mío, como este hermano, como esta hermana, como este joven es pecador, es un pecador terrible, es un mundano. No, nosotros nos acordaremos que también somos pecadores. Y cuando yo me acuerdo que yo también soy pecador, la cosa cambia. Cuando yo me acuerdo que soy pecador, mi evangelismo será más humilde. Yo voy a ver a mi prójimo como Cristo. Yo voy a ver a mi prójimo con más amor, con más misericordia. ¿Cómo ven? ¿Un comentario? ¿Alguna pregunta? Así es, hermano. Debemos pedir al Excelente. Señor, pues, sabiduría para poder anunciar a Jesús como el camino, la verdad y la vida, Amén. porque solo Él es el perfecto amor, solo Él nos da la sabiduría para llegar a la persona Amén. que el Señor quiera salvar. Así es. ¿Alguien más? Sí, Pastor Jackson, pues eso, ¿no? Recordar con humildad, ¿no? De dónde nos sacó Dios y Sí. pues eso pues nos ayude siempre, ¿no? Y que no se nos olvide, ¿no? De ahí nos sacó Dios para anunciar sus virtudes nomás, ¿no? Nosotros Amén. no convencemos al pecador, es el Espíritu Santo, nosotros somos solo los encargados de transmitir las buenas nuevas, ¿no? Gracias, Paz. Amén. ¿Sabe qué me acordé ahora? Cuando Jesús cura aquel hombre, ¿no? Que estaba sobre su cama há muchos años. ¿Qué es lo que Jesús le dice? Lleva tu cama. Llévala. ¿Para qué? Para que no nos olvidemos, hermanos, de donde Dios nos sacó. No te olvides de donde Dios te sacó. Lleva tu cama. Para que cuando veamos otros en sus camas, tirados, no prostrados, detenidos, nosotros podamos decir, yo también ya estuve en esa situación. Yo también ya tuve una cama y la traigo aquí para no olvidarme. Pero infelizmente hay muchos evangelistas, hay muchos predicadores que no se acuerdan, ¿no? Que ya tuvieron una cama, no se acuerdan que ya estuvieron en esta situación. Y nuestra lucha, hermanos, debe ser, no nos olvidemos de donde Dios nos sacó, quién somos y qué hizo Jesús, pues, en nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a seguir con esta experiencia, esta evangelización de los amigos de Job. Job 32, versículos 17 y 18. ¿Alguien puede leer, por favor? Job 32, 17 al 18. Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. Ese es el amigo de Job, Eliud, hablando. Job, mira, yo también te voy a declarar mi juicio. Job, y ahí el versículo 18, mire la voz de la arrogancia, porque yo estoy lleno de palabras y me apremia mi espíritu, o sea, hay un espíritu dentro de mí que no me deja callado, yo tengo que hablar, yo tengo, Job, que imponerte mi juicio. Pregunto, hermanos, ¿qué espíritu es este que estaba dominando Eliud? ¿Era el Espíritu Santo? ¿Cómo ven? Un espíritu de juicio, ¿no? No espíritu de juicio. Mira, mira cómo es interesante la Biblia, hermanos. Ahí, el versículo 18 que dice, porque lleno estoy de palabra y me apremia el espíritu.
¿Está mayúsculo o minúsculo, hermanos? Minúscula, ¿Qué significa eso? que no era de Dios. Y a veces, ustedes y yo conocemos historias de gente que predica, que impone, que declara juicio, pero el espíritu que se mueve dentro de él no es el Espíritu Santo. Asegurémonos que todo lo que hagamos, hermanos, sea bajo la autoridad del Espíritu Santo. No seamos como el amigo de Job ahí, mire, estoy lleno de palabras, yo estoy lleno. Humildad. Mire como es tremendo ver una persona evangelizando con humildad, ver una persona compartiendo. ¿Sabe? Es como que la humildad, hermanos, se huele, no sé, la humildad se percibe, pero la arrogancia también se percibe. ¿Y por dónde ustedes han andado, hermanos? Últimamente ustedes han visto más predicadores, evangelizadores, humildes ou arrogantes? ¿Qué es lo que más ustedes han visto en su caminar? Las experiencias, hermano, que yo vivo y quizá ahorita se está dando el momento, ¿no? Pero sí hemos visto personas arrogantes, altivas, hipócritas también. Y podemos sentir, ¿no? Que, como usted acaba de decir, escúchenlo, pero no lo hagan, ¿no? Lo que ellos hacen. Entonces, sí, sí, hermano, sí las hay. Sí las hay. Si es. Se encendió Eliud, ¿no? El amigo de Job se encendió en ira contra Job, contra los amigos de Job, porque nadie estaba pudiendo condenar a Job, terminar de matar a Job. Así era. Vamos a seguir. Job, ahora el capítulo 33, del 31 al 33. ¿Alguien puede leer, por favor? Job 33, del 31 al 33. Escucha, Job, Escucha, y Job, óyeme. Calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla porque yo te quiero justificar. ¿Y el Y si 33? no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Mira, mira cómo es. Mira cómo es el evangelista. ¡Calla! Escucha, Job, y óyeme. No, tú no sabes. Aquí, el lleno de palabras soy yo. Job. ¿Y cuántas veces en nuestros evangelismos no dejamos el pecador hablar, verdad? Tú cállate. Ya, el 32. Mire el cúmulo de la hipocresía. El 32. Si tiene razones, respóndeme, habla, porque yo te quiero justificar. ¿Quién convence al hombre del pecado, de la justicia y del juicio, hermano? ¿Soy yo? No, el Espíritu Santo. Es el único. Ay, mire la arrogancia. Y si no, versículo 33, y si no, óyeme tú a mí y calla y te enseñaré sabiduría. Yo enseñaré, yo tengo sabiduría. Yo soy un pozo de sabiduría, Job. Y tú cállate. Así está el evangelismo de hoy. Ustedes cállense todos, déjenme hablar. No quiero escuchar sus historias, no quiero escuchar sus percepciones. Ustedes ya no saben de nada, yo soy arrogancia. Arrogancia, hermanos. Que Dios nos ayude, ¿no? A no ser arrogantes. Que Dios nos ayude a ser como Jesús. ¿Cuál es una de las características de Jesús? Manso y humilde. por eso, mire, por eso que los pecadores se sentían a gusto
a estar cerca de Jesús. ¿Por qué Jesús, las prostitutas se arrimaban a Jesús? ¿Por qué los ladrones se arrimaban a Jesús? Porque Jesús era manso y humilde. Pero, infelizmente, hermanos, ustedes y yo, nosotros conocemos historias donde hay ministros, donde hay evangelistas, donde hay predicadores, que la gente se siente incómoda a estar cerca de él, porque no es por lo que él predica, es por su forma de ser, su altivez, ¿sabe? Gente que no mira a uno de igual para igual, gente que mira a uno de arriba para abajo. ¿Sí me explico? Gente que, ustedes ya han tenido la experiencia de estar cerca de una persona que mira al otro de arriba para abajo. Y ahí Jesús dice, es manso y humilde. Por eso que la gente se arrimaba a Jesús. Jesús no espantaba a la gente con su arrogancia, al revés, Jesús era humilde. Infelizmente hay mucha gente queriendo ganar almas, queriendo predicar a Jesús, pero su arrogancia. Pregunto, ¿la arrogancia se percibe con la pura mirada? ¿Sí o no? Sí, Sí, La pura mirada. Infelizmente hay pecadores, hermanos, que son constrangidos, que son avergonzados con la pura mirada de nosotros que supuestamente somos portadores de la verdad. Nuestra mirada, hay que policiarnos, hay que tener cuidado, porque a veces nuestra mirada puede representar el Eliud. Cállate y yo te enseñaré sabiduría. ¿Verdad? sí. Pura mirada. Yo quiero terminar esta primera parte para dar 6 minutos, 7 minutitos para descansar un poco nosotros. Allá en Brasil, yo era joven y estaba en la iglesia y un hermano trajo dos, ¿cómo se llama? Vagabundos, gente que vive en la calle. Sí. Dos personas de la calle, ¿no? Tres, la verdad, tres de la calle, sucios, ¿no? El aspecto de calle, pues. Y ahí yo estaba en el culto. Y ahí yo también les ayudé a llevar, ¿no? Y ahí se sentaron. Y ahí uno de los tres indigentes, traía un cuchillo. Y yo le dije, mira, no está bien que tú estés, ¿no? En el culto con el cuchillo. No podrías dármelo y lo guardamos. Y cuando termine el culto, te lo regreso. ¿Y ahí qué pasó? Él dijo, sí, hermano. Y sacó el cuchillo, agarrando el filo, ¿no? Y me iba a entregar con él la parte del cable. ¿Sí me explico? ¿Sí están entendiendo? sí. Fue a entregar. Y ahí en este momento que él iba a entregar el cuchillo, un hermano vio la escena. ¿Qué hizo el hermano? Se asustó. Salió a la calle asustado, pensando que el vagabundo ahí me iba a picar o algo así. Salió a la calle y ¿qué creen? Cuando salió a la calle asustado, vio una patrulla. Y dijo, por favor, socorro, ayuda, auxilio. Hay unos vagabundos en la iglesia y van a matar, a cuchillar a nuestro hermano. ¿Y ahí qué hizo? Los policías se bajaron de la patrulla y a medio culto entraron y se acabó el culto. Agarró a los tres indigentes, ¿no? A los tres de situación de calle, llevó a los tres, los humilló, y no sé qué, y a esa altura yo ya había guardado el cuchillo, y ¿dónde está el cuchillo? Y les pegó, no, hombre, delante de todos. Y ahí
Cuando yo vine a explicar lo que había pasado, que yo la verdad había pedido el cuchillo y no sé qué, no sé qué. Ya había terminado el culto, no, nadie se concentró más en la palabra, en la alabanza. Ellos ya habían sido humillados. Y ahí el policía dijo, ¿puedo lavar mis manos? Digo, sí, sí, venga. Y lo llevé a lavar las manos en el baño de la iglesia. Y camino al baño, él me dijo, es que ustedes no están preparados para recibir este tipo de gente. Y eso, hermanos, para mí fue como un golpe, ¿sabe? En el estómago, así. El policía impío dijo, ustedes no están preparados para recibir este tipo de gente. Su mirada, su preconcepto, su arrogancia no acepta. Aí ustedes se asustan y llaman a la policía. Manos, que Dios nos ayude a tener, Así es, hermano. que Dios nos ayude, ¿no?, a tener el espíritu de Jesús, que es manso y humilde. ¿Algún comentario? Pues sí, hermano, como usted dice, debemos saber que sobre todo somos instrumentos en las manos del Señor y que el Señor nos use debidamente, ¿verdad? Como Él, que amemos como Él amó a ese tipo de personas, porque muchas veces, pues sí, les hacemos el feo, pero son personas que necesitan de la palabra del Señor, hermano. Sí. A nosotros nos es más cómodo, ¿no?, evangelizar a un limpio, que está limpio, ¿no?, que está perfumado, que está com seu cabelo peinado, com sua roupa planchada, assim nos hallamos más, ¿no?, para evangelizarlo, para predicarle, pero dependendo, ¿no?, como esté, a lo mejor nosotros no. Allá en Brasil, una vez hicimos una locura, hermanos. Como quiero que ustedes opinen si fue prudente o imprudente. Fuimos a evangelizar en un lugar, ¿sabe?, donde queda homossexuais, transexuais, não, para prostituir-se. Vamos evangelizar. E aí perguntamos, quanto é a hora? Quanto é a hora? E aí o homossexual dijo, é tanto. E aí dijimos, então queremos 3 horas, te vamos a pagar e te vamos levar a la igreja. 3 horas tudo. Digo, pues, me pagam, boy. ¿Qué creen? Pagamos antecipado las 3 horas, lo pusimos, lo metimos en el carro junto de nosotros, estaba puros hombres, ¿no? 4, 3, era 4, era 3 hombres, y lo llevamos para el culto. Era un homosexual vestido de mujer. Él llevamos para la iglesia. Se sentó hasta atrás. ¿Y qué creen que sucedió en el culto? Se acabó el culto. Empezó a dar una sed sobrenatural en todos. Todos se paraban y salían de la iglesia, ¿no?, con el propósito de ir por agua o de ir al baño, pero ¿cuál era su real propósito? Ver a este personaje, ¿no?, a esta figura, ver a el homosexual. Y el enfoque del culto se convirtió ya no en Cristo Jesús, en el amor, en el evangelio, mas todos los holofotes, no, toda la visión fue para el puro invitado nuestro. ¿Será que eso pasaría en México? ¿O será Sí, que hermano, Yo creo que sí. sí, ¿Cómo? sí pasa. Yo me desarrollo como la mujer que limpia los baños, que espera a los hermanos, que los llevo a sus sillas. Ese fue mi trabajo.
Y un día llegó un homosexual así y yo lo abracé y Dios como que me habla y le dije que Dios le amaba. Él me decía que no, porque ni su madre nunca le había amado. No era verdad que Dios le amara en el como él estaba. Entonces, cuando yo lo abrazo y le doy un beso y me dice que él nunca había recibido un abrazo ni un beso, pero ese era mi trabajo, ¿no? O es mi trabajo, para eso fui diseñada. Cuando yo hago estas cosas, el culto se paralizó. Hasta el pastor me decía que yo estaba mal porque qué tal si esa persona me hacía algo o esa persona me pegara algo. Y yo siempre he dicho que el alcoholismo, ni la prostitución, ni la homosexualidad se pega por un abrazo, al contrario, que tú das más, ¿no? Bueno, ese ha sido mi experiencia, hermano, pero lo que usted dice sí es verdad, sí es verdad. Pues sí, hay excepciones, ¿verdad? No estamos aquí, nunca jamás. Nuestra propuesta es generalizar, pero hermanos, si queremos evangelizar, si queremos ganar almas, hay que tener empatía por el otro. Hay que tener amor por el otro. Amén, hermanos. Vamos a hacer una pequeña pausa para ir al baño o hacer algo, tomar un agua, un café ahí, estirar un poco la espalda y ahorita volvemos. Amén. Sí, hermano. Amén. Gracias. Muy bien, hermanos. Después de esta pausa, vamos a volver siguiendo aquí viendo, ¿no? El mal ejemplo, el mal ejemplo de los amigos de Job en lo que es la evangelización, ¿no? Difundindo la palabra. Vemos ahí, ¿no? La arrogancia, la prepotencia de ellos, sobre todo del cuarto amigo, ¿no? Eliud, y su forma, ¿no? De ser, su forma de decir las cosas, muy complicado. Seguindo agora Job 34, versículo 31. Alguém pode ler? Job 34, 31. De seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Mira aí os juzgamentos, não, de Eliud com respeito a Job. Eliud, pois, como empezamos dizendo, não entendia nada de lo que estava passando no reino celestial. La plática de Deus com Satanás, lo que Deus dijo, lo que Satanás dijo. E aí Eliud chega para Job e diz: de seguro, Job, conviene, te conviene, Job. É melhor para ti, Job, que se diga a Deus. He llevado ya castigo, não ofenderé jamais. Ou seja, a intenção de Eliud era que Job confessara nosso pecado, que Job dijera de uma vez o que estava sucedendo e através de isso receberia pues el perdón de Dios, pero no entendía él, no tenía nada que ver. O sea, y es triste, hermano, es feo, es complicado un cristiano que va a compartir la palabra y que no está en la misma sintonía de Dios.
y no está en la misma sintonía que la palabra de Dios. Vamos a seguir. Job 36:6. ¿Alguien puede leer? No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. Mire, todavía eso es el amigo de Job, Eliud, hablando, ¿no? Él no tenía escrúpulo, ¿no? Él no tenía modos de decir más las cosas, y ahí empieza a comparar Job. Ahí el 36 ahí dice, no otorgará vida al impío. Él está diciendo para Job, Job, Dios no te va a otorgar más vida. Pero Job, mira, a los afligidos dará su derecho. Él conoce la Biblia. O sea, él conoce cómo es Dios. Él solo no conocía la gracia de Dios que estaba sobre Job. Él conocía la escritura, él conocía que Dios bendice, que Dios ampara a los afligidos, pero él no estaba conociendo, él no estaba, hermanos, identificando la gracia de Dios. Y hermanos, en el nombre de Jesús, mucho cuidado usted y yo, nosotros, al juzgar a alguien, a querer interpretar lo que alguien está viviendo. Por ejemplo, mucho cuidado, ni siempre enfermedad es sinónimo de pecado. Ni siempre una persona está enferma porque pecó contra Dios. Ni siempre una persona pierde sus bienes porque falló contra Dios. No entremos en este juicio satánico de los amigos de Job, que es causa y efecto. Causa y efecto. Causa, el pecado. Efecto, Job, se murió tus hijos. Causa, el pecado. Efecto, Job, perdiste todos tus bienes. Causa, el pecado. Efecto, Job, perdiste tu salud por causa de tu pecado. No entremos por este camino, hermanos. No nos engañemos. No siempre es así. Personas a veces se enferman porque porque es así, el cuerpo se enferma. A veces personas pierden sus bienes porque es así la vida. No necesariamente fue porque pecó o porque tiene un pecado generacional, porque sus padres pecaron. Mire, los discípulos hacen una pregunta una vez viendo a un ciego, dice, maestro, ¿quién pecó para que naciera ciego este? ¿Él o sus padres? ¿Qué contestó Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Alguien se acuerda de ese pasaje? ¿Qué dijo Jesús? No es que pecó este o sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Amén, hermana Cecilia. A veces las cosas suceden en nuestra vida para que la gloria de Dios se manifieste, y no necesariamente por causa de la causa y efecto. ¿Sí me estoy dando a entender? Amén. Amén. Cuidado, no siempre es causa y efecto. Y ahí Eliud, no, el amigo de Job, viene, no otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. ¿Va a decir algo, hermana Eloisa? Sí, pastor. Como ahorita, bueno, lo que dice, dígame si estoy, ahora sí que lo he entendido o estoy mal. Ajá. Yo quiero pensar que luego cuando nos pasas a ti enfermedades o algo, no nada más es porque, como dice usted, hayamos pecado, sino lo veo como una prueba o un mensaje que Dios me quiere dar a lo mejor para acercarme más a Él. Ajá. O sea, la Biblia, Romanos 8, ¿qué es lo que nos dice? Todas las cosas cooperan para bien de aquellos que aman a Dios. Pero aquí, no, repito, aquí nosotros no estamos generalizando nada. Cada caso es un caso. Dios puede disciplinar a alguien que pecó a través de una enfermedad, ¿sí o no? Sí, Dios es libre. Pero, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? No abrir nuestra boca
mientras no tengamos el discernimiento. Mire, si no tengamos, si no sabemos, si no entendemos, mejor estar callados. Pastor, o hermana, o hermano, o pastor, ¿por qué me está sucediendo eso? Si usted sabe, usted diga, por eso. Pero si usted no sabe, no es feo. Ser sincero, assim, não sei. Será que foi eu que pequei? Será que foi minha mamãe que... Não sei. De seguro. ¿Por qué morimos? Porque la paga del pecado es la muerte. Punto. ¿Por qué nos enfermamos? Por causa del pecado original. Por causa de la naturaleza pecaminosa que tenemos. O sea, Dios creó en el huerto del Edén que un hombre y una mujer perfectos. La idea era que ellos no se enfermaran. La idea era que ellos no murieran. Después de aquel pecado en el huerto del Edén, ¿qué dijo Dios? Del sudor, pues de tu rostro, ahora te vas a sostener, te vas a mantener. Y a la mujer que dijo, aumentaré dolores de, ¿no? O sea, y ahí Jesús dijo, Dios dijo, y ahora se llenará la tierra, no sé cómo se llama en español, cardos y abrojos, algo así, espinos. Cardos y espinos. Eso, el mundo ahora será así, o sea, va a ser complicado. Entonces, de seguro podemos decir, el pecado original es por eso que toda la desgracia en el mundo sucede. Pero hay que tener mucho cuidado para decir, uy, estoy enfermo, cometí un pecado ayer. Uy, me dio gripa hoy. Entonces quiere decir que ayer pues yo peleé con mi esposa. No. Puede pasar, porque nuestro Dios es un Dios libre. Y con cada quien Él trabaja de una manera. Pero hermanos, si nosotros no sabemos, callado te ves mejor, ¿no? Como dicen los mexicanos. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. Él entendía la escritura, pero el mal aplicó la escritura. Y nosotros, hermanos, este módulo es evangelismo personal. En nuestro evangelismo personal, no es solo entender la escritura, es aplicar bien la escritura. Cosa que los amigos de Job no estaban haciendo. Job 37:14. ¿Alguien puede leer? Job 37:14. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Mira la astucia de Eliud. Job, detente. Para con eso. Y considera las maravillas de Dios. O sea, está diciendo, Job, por el amor de Dios, si tú paras de pecar, si tú detente, Dios va a cambiar tu situación, Dios te va a salvar, Dios no. Y no era así. ¿Cuántos evangelistas caen en el engaño de decir, ¿sabe qué? Tú, si tú detente, si tú te detienes, si ya no vas, si abandonas este trabajo tuyo, ¿no? Si acabas con tu matrimonio, Dios te va a bendecir. Detente. Y hay casos, ¿no? Que sí. Hay trabajos, ¿no? Hay empleos que sí. Pero hay que tener cuidado. Que a veces no se trata de eso. A veces es para la pura manifestación de Dios, no es para otra cosa, hermanos. Entonces, en el evangelismo personal, nos toca dar muchos consejos, ¿verdad? En el evangelismo personal, a veces la gente quiere un consejo por parte de nosotros. Y cuidado, mucho cuidado al decir, detente, no hagas eso,
Eso sí puede, eso no puede. Y sobre todo, mucho cuidado, hermanos, a decir, eso te está sucediendo por causa de eso, eso y eso. Cuidado, cuidado. Somos llamados a quê? A traer el evangelio, a compartir el evangelio completo. Punto. ¿Cuál es el evangelio completo? Hay un problema y hay una solución. ¿Cuál es el problema? El pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? La muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. ¿Cuál es la solución? Cristo Jesús. ¿Cuáles son los efectos de la solución? Si te arrepientes de tus pecados, Jesús puede transformar tu vida, puede cambiar tu historia, puede hacerte a una nueva criatura y te puede llevar para el cielo eternamente. Mala notícia, buena notícia. Evangelho completo. Isso, ponto. Agora, isso te sucede porque tu pecaste o ano passado? Não. Não é assim. Seguindo. Amén. Número 12. Sí. En la evangelización es sumamente importante mostrar también nuestras cicatrices o heridas. Lo que estamos diciendo. Al momento de evangelizar, acordémonos que somos pecadores. Al momento de evangelizar, acordémonos que también pecamos. Al momento de evangelizar, acordémonos que también tenemos cicatrices del pasado o incluso heridas. Y ahí mira, es poderoso, hermanos. Es poderoso en el momento de la evangelización mostrar nuestras heridas ou nossas cicatrizes. Então, com evangelizar uma pessoa, e aí ela, não, pastor, é que mi problema é o vício, sou muito vicioso em las drogas, eu uso não sei quanto, eu consumo não sei quantas carretillas de cigarros al dia, e começou a falar de ele, de las coisas que hacía, e aí eu le dije, eu te entendo. Yo también ya fui así. Yo también ya me drogué. Yo también ya fui un marihuano que vivía en la calle. Y ahí mira, los ojos de él brilló así, abrió sus ojotes así, dijo, ¿a poco sí, pastor? Déjame decir que Dios hizo en mi vida. Lo gané su confianza. Ahora, si alguien está, no, pastor, es que no soy digno, es que soy pecador, o no sé qué, y nosotros, misericordia, realmente eres un pecador, apártate de mí. No. ¿Sabe? Si me explico, empatía. La idea de enseñarme cicatrices. Y siempre cuando me toca evangelizar a alguien que está en las drogas, que está en una situación que yo ya estuve, yo hago la cuestión, yo me esfuerzo para decir, mira mi cicatriz, yo también ya tuve esta herida que tú tienes. Y ahí, mire, el evangelio se torna algo poderoso. Pero cuando nosotros no nos quedamos así, pues nos ponemos en la defensiva, nos ponemos, ¿no? Hasta falta los cristianos a veces cepinarse, ¿no? Hasta... No, hermanos. Nosotros debemos ser humildes. Entonces, en el evangelismo personal, es sumamente importante mostrar también nuestras cicatrices o heridas. Llega una persona, no, es que yo, no sé, batallo mucho con el dinero, a veces no me alcanza. Señor, ayúdame, ¿qué me diría usted? Y uno dice, yo también batallo. A veces también, pues, estamos un poco, ¿no? Y ahí la persona va a decir, ¿qué pasó? O sea, somos iguales. Pero si, no, mira, si tú oras, si tú vas a la iglesia con nosotros, Dios va a cambiar tu vida, tú vas a prosperar, acércate a Dios y vas a ver. No.
nosotros demás evangelistas debemos tener cuidado, porque hay muchos que nos escuchan con peso y dolor en el alma. Hay gente, hermanos, que está con su alma tan afligida, tan afligida, tan afligida, que necesitan de un abrazo, ¿sabe? Que necesitan de una palabra de aliento. Necesitan del evangelio completo, con sus corazones llenos de culpa, con su alma, ¿sabe? Y casi se muere una angustia terrible. Alma dolorida, dolor, peso en el alma. Job así estaba. Job estaba con un peso terrible en su alma. ¿Alguien puede leer Job capítulo 6, del 1 al 7? Job capítulo 6, del 1 al 7. Respondió entonces Job y dijo: Oh, que pasasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Mire, esas son palabras de un hombre depresivo. Son palabras de un hombre que está siendo consumido por la tristeza. Pero, ¿qué fue que tocó? ¿Qué fue lo que le tocó a este hombre oprimido? Este hombre derrotado, ¿qué fue lo que le tocó? 4 evangelistas, 4 predicadores arrogantes y que no tenían discernimiento. Y el resultado, ¿cuál fue? Más dolor. Job estaba sufriendo. Job estaba pasando por un momento difícil. Pero cuando llegan estos 4 cristianos para evangelizarlo, para traer unas palabras para él, le causó más dolor todavía. Y si no tenemos cuidado, en una consejería nuestra, en una evangelización nuestra, podemos estar causando más dolor. ¿Amén? Amén. Sí. Para llegando ya al final de la clase de hoy, número 14. Sus razones para vivir cesaron cuando los amigos evangelistas se convirtieron en adversarios peor que la perplejidad, peor que Satanás. O sea, Job hasta estaba ahí sufriendo, ¿no? Con dolor, pero estaba ahí intentando seguir viviendo, estaba intentando seguir haciendo lo que a él le gustaba mucho, pero después de los amigos, como que las fuerzas se le acabaron. Después de los amigos, después de la consejería bíblica, después de la predicación, sus ganas de vivir se acabaron. ¿Alguien puede leer ahí Job capítulo 6, ahora del 14 al 17? Job capítulo 6, del 14 al 17. El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente.
Ok, Pero mis, her- espérame un tantito, pastora. Mire que está diciendo el versículo 14. El atribulado es consolado por su compañero. Job está diciendo, yo estoy atribulado, gente, hermanos, predicadores, evangelistas, yo estoy atribulado y debería ser consolado por ustedes. Sigue, hermana. Versículo 15, 16 y 17. pero mis hermanos me traicionaron como a un torrente, pasan como corrientes impetuosas, que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que el tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Gracias, pastora. Mire, Job está diciendo, pues ustedes se consideran como el calor que derrite, ¿sabe? La nieve y que se dispersa, que desaparece del lugar. Ustedes están aquí como fuego, ¿no? Que consume, que termina, que acaba. Nuestro evangelismo debe generar muerte o vida, hermanos. Vida. Mira, Para generar vida. Digamos, llego al consultório médico. Se llego al consultório médico e o médico me vai recetar, me vai dar uma medicina. Para o médico recetar, dar-me a medicina, que necessita ele antes? Que necessita saber o médico para poder dar-me uma medicina? Tener que hacer un diagnóstico de la enfermedad. Sí, el médico necesita decir, mira, tus síntomas son estos, estos, estos. La mala noticia es que tienes eso, eso, eso. Pero la buena noticia es, esta medicina te va a curar eso, eso y eso. Si nosotros queremos traer consolo para las almas perdidas, ¿qué debemos hacer? Mira, tu diagnóstico es este, tú eres pecador, yo también soy, tú tienes este problema, este, este y este. Mira tu medicina, Cristo Jesús, tómala todos los días, vas a encontrar descanso para tu alma. Amén. Amén. Es así, hermanos. Número 15, aquí terminamos. Los amigos de Job ya no lo consideraban justo. ¿Por qué? Porque Job había perdido todo. Yo pregunto, hermanos, lo poco o mucho que ustedes tienen, si ustedes llegan a perder lo poco o mucho que ustedes tienen, ¿será que yo y ustedes seríamos considerados justos, hombres y mujeres de Dios por nuestras iglesias? Si tú y yo, va a hablar, hermana Patti. Sí, sí, hermano. Yo Diga. pienso de su pregunta, Ajá. no seríamos justos, porque los hermanos, pues siempre cuestionan, ¿no? Está en pecado porque por eso está en esa situación, porque en lo personal, lo que usted está diciendo, una ocasión me tocó que yo pedí oración porque pues Javier no tenía trabajo bien y estábamos pasando una economía difícil. Entonces le comenté a una hermana y ella me dijo que esas eran ataduras, que porque estábamos en pecado, estábamos viviendo mal, y algo había, que me pusiera en oración y ayuno. Y pues de ahí decayó mi semblante, ¿no? Porque dije, pero ¿cuál pecado, no? Y me dijo, búsquele, búsquele, porque algo hay de pecado ahí, y por eso pues Dios nos los bendice. Y entonces, pues ya para la congregación nosotros estábamos en pecado, algo había mal. Entonces, aún siendo cristianos llega a pasar. Entonces, muchas veces, con referencia al comentario que dice la hermana Elo, que porque Dios nos está jalando las orejas, así, bueno, yo no lo creí tampoco, pastor, pero bueno, no lo creí con el tiempo, cuando ya empecé a escudriñar las escrituras, ya no lo creí tan así, sino decía, Dios también quería enseñarnos algo, pero en ese momento, pues, decíamos, pues no nos ayuden tanto, ¿no? Porque hasta el pastor pues también nos decía, entonces yo
pues yo me sentí triste. No siempre es porque Dios nos está jalando las orejas. Para mí, para Ajá. mí. A veces Entonces, es porque es. para que, pues sí, porque así como ahorita pues citábamos Romanos, ¿no? Para ver la gloria de Dios. O sea, ¿quién pecó? Nadie. O sea, no era eso, pero muchas veces pasa en la iglesia y en vez de que el hermano se sienta mejor, pues decae, ¿no? O sea, dice, no, pues si yo soy un pecador, estoy mal, Dios no me bendice, hay pecado en mí, ya todos me están juzgando, Mejor me entonces voy. mejor me voy, ¿no? Ya no quiero saber, entonces debemos de tener cuidado con los consejos que damos. Porque, Y eso, hermana Patti, pasa constantemente. ¿Sabe dónde? En el campo del evangelismo. sí, pastor, así es, y duele, pastor, duele. Dios después tiene que sanar nuestras heridas porque ya estamos mal. O sea, ya somos pecadores y se da mucho en la iglesia con Sobre. los mismos hermanos. Entonces, lo que usted decía, yo pienso que la iglesia tiene que estar preparada para recibir a miembros nuevos, porque no cuando lleguen vamos a juzgarlos luego, es que tu vida está en pecado, estás mal, pero si tú te acercas a Dios, tu vida va a cambiar, que sí va a cambiar, pastor, pero no es la manera de evangelizar, o sea, no es la manera correcta. Así es. Entonces, si estamos en la iglesia, tenemos que tener cuidado. Sería mi punto de vista, pastor. Amén. Muy bien, hermana Patti. Gracias por su comentario muy enriquecedor, ¿no? Nos trae a la reflexión, pues. Y es así, hermanos. Somos llamados, no somos llamados a condenar a nadie. ¿Cuál es nuestro llamado? Anunciar a Cristo. Amén. Sí. Predicar vida, obra, muerte y resurrección. Punto. Lo demás, si es pecado, si no es pecado, quien pecó, su papá, su mamá, no, eso no nos interesa. Que Dios nos ayude, ¿no? Y ahí los amigos de Job ya no lo consideraba justo porque lo había perdido todo. Cuidado, hermanos, cuidado. Dinero es solo dinero. Dinero, economía, por ejemplo, y aquí cierro, ¿no? Esta clase. Dinero es solo dinero. Tener o no tener puede ser una serie de factores. Puede ser porque no estudiamos, ¿verdad? Cuando tuvimos la oportunidad de hacer un curso bien, de ir a una universidad llamada UNAM, de entrar ahí y salir 4 o 5 años después con un buen trabajo. A veces la situación de nuestra vida no permitió eso. A veces desde muy joven no pudimos. O sea, hay una serie de factores. A veces somos muy desordenados con nuestras finanzas, ganamos 1.000 y gastamos 2.000. O sea, Sí, es cierto. hay una infinidad de motivos, pero nuestro llamado no es para eso, nuestro llamado es para anunciar el evangelio de Cristo completo. El problema y la solución. Amén. ¿Algún otro comentario, duda? De mi parte es todo. No, todo bien, pastor. La verdad es que pues cada día, que pasan los días, digo que soy más ignorante a la palabra de Dios, la verdad. Es impresionante, ¿no? Como luego a veces nosotros como cristianos no nos damos cuenta de esa situación, ¿no? Que a lo mejor y queremos dar un consejo, pero en realidad, como dicen, ¿no? A lo mejor hermanos que apenas van llegando a la iglesia y aconsejamos en que no debes de vestirte así, es que no debes ser así, y es que Dios está molesto a lo mejor porque haces esto, porque haces todo. Y no es así, porque para juzgar solamente Dios. Y pues ahora, como dice, antes de dar un consejo, pues pues pedirle a Dios, ¿no? Las palabras para poder dar consejo, pero no para ofender, no para juzgar, sino para que ellos tengan esa hambre y sed de acercarse a Cristo. Yo como pastor, a veces soy forzado, ¿no? La gente casi me pone así en la pared. Pastor, diga lo que es eso, ¿por qué está pasando eso?
Y yo, pues, no sé. No sé, hermano. No voy a decir nada, no puedo. No, pastor, pero usted es hombre de Dios, usted sabe, diga, es pecado. No sé. No sé. Hermanos, en el evangelismo personal, el arte de decir no sé a veces puede ser la forma más elevada de glorificar a Dios. No sé, hermano, amigo, mire, visitante, vamos a orar, que no tengo mínima idea. Lo que le puedo garantizar es que si usted sigue a Cristo, Él le va a ubicar, Él le va a revelar, le va a dar, pero yo no tengo capacidad de decir. Punto. Solucionamos el problema, glorificamos a Dios y no decimos cosas que Dios no dijo. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Terminamos nuestra lección de hoy y primeramente Dios, Ay, no manches. próxima semana. ¿Cómo? ¿Qué crees? Misma me dice chanchullo. El Hermano, mío pues era el que estaba ya para armado. mí, ¿verdad? Ha sido una experiencia muy hermosa esas 2 horas. He aprendido algo especial y Ya, yo creo que me ya quedo con viste. esto. No, No sé la próxima clase, pero estuvo muy hermoso Amén. esta clase. Y Amén, Dios lo amén. siga bendiciendo y que usted sea un instrumento para a nosotros los que necesitamos y estamos en este camino, hermano. Por mi parte, me quedo con más ganas de seguir escuchando, ¿verdad? Amén. Las cosas hermosas que hoy el Señor trajo para cada uno de nosotros. Yo creo que me quedo con eso, hermano. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que Dios lo bendiga, hermano, y ha sido de bendición esta clase para todos. Bendiciones. Amén, hermana Cecilia. Nos vemos. Dios les bendiga. Y primeramente Dios, próxima semana, la misma hora y en el mismo canal. Gracias, hermano. Gracias.